Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Deseo hablarles de un tema bastante interesante, relacionado a la historia peruana y más específicamente a la guerra con Chile. Bueno, el día de hoy he decidido hablarles de Lima Tomada, aquella ciudad de Lima que fue ocupada militarmente por el ejército chileno un 17 de enero de 1881. Bueno, debemos decir de que esta etapa es la etapa más triste y penosa que ha tenido la historia peruana. A lo largo de su historia, sin lugar a dudas, uno de los golpes más fuertes que ha recibido la historia republicana del Perú es haber sido ocupada militarmente por un ejército extranjero. En este caso, el ejército de Chile logró dicho propósito un 17 de enero de 1881 durante lo que se conoció como la Guerra del Pacífico, o también conocida como la Guerra del Guano y el Salitre. También vamos a hablar acerca de cómo recibieron los soldados chilenos este momento tan histórico para ellos, ¿no? Para la soldadesca chilena. No solamente hablaremos de la ciudad en sí, sino también hablaremos de cómo recibieron los soldados chilenos la entrada triunfante a la llamada Ciudad de los Reyes o la ciudad de Lima. La ciudad que en tiempos virreinales había sido la más importante. Así que comencemos con el video de hoy. Bueno, supongamos que por aquellas épocas nos haya tocado nacer en aquellas épocas entre los años 1868 y 1870. Habríamos sido pequeños, solamente niños, pero hubiéramos visto pues lo que ocasionaría la guerra con Chile. Sin lugar a dudas, un conflicto que dejaría marcado a toda una generación. La generación que vivió la ocupación chilena de Lima, sin lugar a dudas, es una de las generaciones que más desgracia han pasado, pues han tenido que vivir en carne propia la ocupación de un ejército extranjero. Esta ocupación se daría el 17 de enero de 1881. Días antes, los días 13 y 15 de enero de 1881, se dieron crueles y sangrientas batallas. Por el lado peruano era la defensa de Lima, la defensa de la capital ante una inminente invasión del ejército chileno. Y por el otro lado, el ejército chileno se jugaba el triunfo sagrado y triunfo victorioso que se contaría de generación en generación. La toma de Lima era el objetivo a seguir para todo soldado chileno de aquella época. Jóvenes, en su mayoría entre los 18 o 30 años, han llegado a la capital o han llegado a sus afueras para combatir a diestra y siniestra y encarnizadamente contra los ejércitos peruanos que eran liderados en aquel momento por el entonces dictador Nicolás de Piérola, que dicho sea de paso, pues improvisó un ejército armado a última hora que tuvo varias carencias a lo largo de la batalla. Piérola, pues vamos a decirlo, hizo las cosas mal, hizo las cosas pésimo, no tomó las medidas necesarias para una defensa adecuada, no era un militar de experiencia, Piérola no era un militar de experiencia, no era un militar de carrera, y por lo mismo, pues su defensa fue desastrosa. El día 13 de enero de 1881 se daría la batalla de San Juan. La batalla de San Juan fue una batalla sangrienta, fue una batalla, aunque corta, demostró todas las carencias y debilidades que tenía el ejército peruano. La otra gran batalla se daría en Miraflores. Esta sería la batalla definitiva por la defensa de Lima. Fue una de las grandes batallas que tendría la guerra con Chile. En esta batalla, el que estaría al mando de esta contraofensiva, ¿no?, sería el coronel Andrés Avelino Cáceres, quien al mando de su histórico batallón Cepita, del histórico y célebre batallón Cepita, con una pequeña facción de los reductos de defensa y una pequeña facción de la infantería de marina, lograría resistir heroicamente a los embates chilenos que llegarían desde Chorrillos y Barranco. Al final, el escenario es monstruoso y desastroso. Cientos de cuerpos vestidos con uniformes blancos, muertos en el campo de batalla. Eso decora y se ve una escena dantesca por todo el campo de batalla. Centenares de cuerpos vestidos de blanco, algunos con hojotas, otros con zapatos, están regados por todo el campo de batalla.
El ejército peruano de aquella época, cabe aclarar, estaba con uniforme blanco, lo cual daba un escenario dantesco a todo el campo de batalla, pues a lo largo de todo el campo se veían cuerpos regados por todo el lugar, que estaban vestidos con indumentaria blanca, mientras que por otro lado el ejército chileno estaba vestido a la francesa, con pantalón rojo y sacones de color azul. Esto pues era una característica que se vio a lo largo de todo el conflicto. Además se veía que también dentro del ejército peruano existían ciertas desigualdades, como por ejemplo de que había por ejemplo diferencias entre soldados que eran de la costa y soldados que venían pues provenientes del Ande, de la Sierra Central por ejemplo. Estos usaban hojotas, mientras que los que venían de la costa pues utilizaban simple y llanamente zapatos para poder combatir. Otros simple y llanamente combatían descalzos. La desunión fue lo que se vio en la defensa de Lima. Soldados que habían sido reclutados a la fuerza, ¿no? Que en su mayoría habían sido traídos por terratenientes y gente hacendada de las provincias del interior para la defensa de Lima. Era un ejército que no tenía idea por lo que peleaba. Muchos de ellos pensaban de que se trataba de una simple guerra de caudillos. Y esto se vio más reflejado en las pampas de San Juan, donde centenares de soldados que provenían, pues en su mayoría eran indígenas quechua hablantes, no entendían por qué peleaban y terminaban retirándose del campo de batalla. Esto marcaría el fin y el fracaso del Perú como nación independiente, en una época en la que no existía todavía un concepto nacional, ni una idea de patria o de nación definida todavía, y que se definiría después, durante la posguerra. Finalmente, luego de la sangrienta batalla de Miraflores, finalmente el ejército peruano, el 17 de enero, queda completamente inactivo, es completamente disuelto. Solo Cáceres logra escapar y él será quien forme la resistencia en la Sierra Central del Perú. El ejército chileno ahora, después de una mediación extranjera liderada por el almirante Petit-Arcs y mediante la ayuda del alcalde de Lima, Rufino Torrico, entrará triunfante a la ciudad de Lima. Esta mediación se hizo para que la ciudad de Lima no ardiera como había sucedido en Barranco, Chorrillos y Miraflores, donde se vieron los peores horrores de la guerra y donde se vieron pues grandes arrasamientos. Recordemos que el balneario de Chorrillos y Barranco fueron totalmente arrasados por no solo el ejército chileno, sino también por otras facciones que se habían levantado en ese momento, ¿no? Allí en el balneario de Chorrillos se vivieron los llamados horrores de la guerra, grandes arrasamientos y grandes masacres, repasos a la bayoneta. Incluso muchos soldados chilenos que habían sobrevivido a la batalla murieron presas del alcohol, terminaron por ser repasados por sus propios camaradas de armas, quienes al ver lo descontrolados que estaban tenían que matarlos, porque incluso muchos oficiales chilenos terminaron por ser ejecutados por sus propios soldados al tratar de restablecer el orden en Barranco y en Chorrillos. Por todo esto, muchos soldados chilenos terminaron muertos después de haber sobrevivido a las grandes batallas. Sin embargo, después de la mediación, finalmente, una ciudad de Lima que estaba sumida en el completo desorden, debido a que no estaba el presidente y debido a que tampoco había pues una idea de lo que iba a pasar con Lima, no con la ciudad de Lima, y que todos estaban temerosos de lo que iba a pasar. Ahora llegaba el momento de la ocupación. El alcalde de Lima de aquel momento, Rufino Torrico, era el encargado de negociar con el ejército chileno una ocupación pacífica y disciplinada. Así llegamos a la tarde del 17 de enero de 1881. El ejército chileno, junto con todos sus batallones, al lado de los generales Manuel Baquedano o Pedro Lagos, logran entrar triunfantes a la llamada Ciudad de los Reyes. Aquella ciudad que en épocas virreinales era la más poderosa y más imponente en todo su esplendor, ahora era ocupada por el ejército de Chile. El ejército de Chile entra triunfante, los soldados están impresionados, han logrado sobrevivir a grandes batallas y a grandes masacres, y ahora han llegado a la cúspide de todo, porque ahora están en la ciudad de Lima. El objetivo grande de toda la guerra se ha cumplido, han sobrevivido, y ahora están desfilando triunfantes por toda la ciudad de Lima, a ritmo de sus marchas marciales y militares. Todo esto es excitante para un joven soldado chileno que describiría que entre lágrimas muchos soldados jóvenes verían cómo
los soldados y la oficialidad chilena desfilaban de forma ordenada por toda la ciudad de Lima. Una ciudad de Lima que, por cierto, no era una ciudad ya como antes se la conocía, una ciudad de jolgorio, fiestas y de carnavales bellísimos y hermosos. Ahora Lima era una ciudad muerta, una ciudad que parecía más que una ciudad un camposanto, una ciudad en silencio, una ciudad triste, una ciudad que estaba completamente de luto, pues casi todas las familias limeñas al menos habían perdido un familiar durante la defensa de Lima. Esto hizo que muchos ciudadanos limeños, temerosos de lo que pudiera pasar durante la ocupación, terminaran refugiándose en embajadas o que en otros casos pusieran banderas de países extranjeros que no eran involucrados en el conflicto o que no estaban directamente involucrados en el conflicto, sino que eran neutrales. Esto hizo de que el ejército chileno terminara desfilando por una calle vacía, una calle que estaba en silencio. La ciudad de Lima estaba fúnebre, no se oía absolutamente nada. Las personas y familias de la ciudad de Lima se terminaron por encerrar en sus casas, cerraron sus puertas, cerraron sus ventanas para evitar ver entrar al ejército chileno triunfante por la ciudad de Lima. El alcalde Rufino Torrico, entre lágrimas, vería triunfantemente y vería tristemente cómo de forma triunfante el ejército chileno entraba por la ciudad de Lima, desfilando con sus marchas militares en forma ordenada y disciplinada. Para el alcalde de Lima, Rufino Torrico, era solamente hacer puños y ver de forma impotente cómo el ejército chileno ahora estaba en forma triunfante, desfilando triunfantes y victoriosos por la ciudad de Lima. Era un momento sin precedentes en la historia peruana. La etapa más triste de la historia peruana había llegado. La ocupación chilena se había concretado. El ejército chileno desfilaría por lo que ahora se conoce como Jirón de la Unión y se dirigirían a Palacio de Gobierno, donde izarían su bandera, mostrando así su triunfo sobre la nación peruana que estaba en completa decadencia. Al parecer, ya con todo esto, se vería de que, parecía de que ya la guerra había terminado y llegado a su fin. Sin embargo, no fue así, porque ahora vendría la parte más cruel y despiadada de toda la guerra, la resistencia peruana. La campaña de la Breña esperaba al soldado chileno. Una campaña que haría sufrir terribles consecuencias al ejército chileno que ya estaba ocupando prácticamente todas las zonas del país. Pero sin dudas, el lugar donde más sufrió el soldado chileno fue en la campaña de la Breña, la campaña de resistencia que sería liderado por uno de los personajes quizás más famosos y más carismáticos que ha tenido la historia peruana, el coronel Andrés Avelino Cáceres, quien había sobrevivido a las grandes batallas que se habían luchado hasta ese momento. Para un joven soldado chileno de la época, como ya vuelvo a repetir, eran soldados de entre 18 o 30 años, pues era completamente emocionante ver cómo ahora, después de haber sobrevivido a los años de guerra y a las grandes batallas, estaban entrando de forma triunfante por la ciudad de Lima, la llamada Ciudad de los Reyes. Muchos jóvenes chilenos estaban entre lágrimas, desfilando, viendo cómo su bandera izaba triunfante en el Palacio de Gobierno. Para el Perú, en cambio, era una época triste. Se vendría la ocupación chilena de Lima. Y es así como con este golpe de gracia se termina por consumar y por concretar la etapa más triste y trágica de nuestra historia republicana, la ocupación chilena de Lima. El único momento en el que nuestra bandera nacional no fue izada en el Palacio de Gobierno. Sin duda, una etapa triste de nuestra historia, que esperemos nunca más se vuelva a repetir. Esa generación que vio aquella traumática ocupación militar, sin duda quedaría marcada para el resto de todo el tiempo. Incluso hasta nuestros días se sigue hablando de eso. Respecto a esto, quiero recomendar mucho el libro Lima Tomada, de la editorial Munilibros, un libro muy bueno que nos habla acerca de la ocupación chilena de Lima. También quisiera recomendar un libro de la historiadora Carmen McEvoy, Chile en el Perú, donde también nos hablan sobre la ocupación chilena de Lima y lo que pasó en dicha ocupación. Y allí está.
todas las consecuencias que trajo consigo la ocupación chilena de Lima. El presidente Piérola, obviamente, no estaba en Palacio de Gobierno. Dirigió mal toda la guerra. En parte, fue un desastre su defensa de Lima. Y es por ello que Nicolás de Piérola es uno de los personajes hasta cierto punto más polémicos y más nefastos que tuvo la historia peruana, quien no supo dirigir al Perú en un momento de crisis y de anarquía. Sin dudas, fue terrible lo que pasó ese 17 de enero de 1881. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo y que, bueno, sigan comentando y que suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, nos vemos en un próximo video. Chau.